¿El informe de qué? Es para el lunes. Madre mía. Bueno. ¿La carta de qué cliente? ¿De cuál? 2 cartas de los 2 clientes. Para esta tarde. Madre mía. ¿Cómo? Que tenemos reunión con el director. Otra vez reunión con el director. Coño, vivimos a punta de reuniones con el director. Revisión de recursos humanos el martes próximo. El estrés de la oficina a mí me va a matar. ¿Cómo me gustaría, no sé, vivir en el pasado, en ese pasado plácido donde la gente era, en vez de tener todo esto, eran simplemente agricultores y no tenían preocupaciones, vivían en el campo, el aire fresco, muy sano, el sol, la brisa del campo, y no tenían ninguna preocupación. Como no fuera que una tormenta, una granizada, una sequía lo dejara uno sin comer un año, o que una plaga le matara al cordero. También podía ser que los del reino de al lado vinieran y lo asaltaran a uno con sus lanzas porque el rey quería sus tierras, que no eran tus tierras, eran las tierras de tu rey, pero tú podías trabajar en ellas por el 10% de lo que producías, que era lo que te quedabas, y el 90% era para el rey, pero también podías tener la peste negra, o en realidad cualquier infección, afección, enfermedad o alifafe, porque de alguna manera por entonces la esperanza media de vida era de 34 años, y yo ya tengo alguno más. Bueno, también podía ser que lo acusaran a uno de hereje o de brujo y lo quemaran en leña verde, que creo que no es muy común. Y también podía pasar que el rey decidiera que nos nombraba a nosotros parte de su infantería para ir al reino de al lado a ensartar gente en lanzas para que nuestro rey se quedara con las tierras del rey de aquel lado. Vamos, lo que es la vida plácida del campo sin estrés alguno.